Hola a todos y bienvenidos a las Picasso Talks. Estáis viendo por primera vez una iniciativa que ha nacido desde el alumnado para el alumnado. Algunos me conoceréis, pero eso no es lo importante. Soy un exalumno más de la Pablo Picasso que lleva esta cuenta y ha decidido hacer entrevistas a exalumnos. Así que procederemos a invitar a nuestra primera invitada. Como podréis haber visto, es una ex estudiante de diseño de interiores y voy a invitarla a que entre a la conversación. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que nada, vamos a comenzar un poco presentando a Marta. Nada, Marta es una chica, pues bueno, por lo poco que la he conocido, muy simpática. Estudió en la Pablo Picasso, diseño de interiores, pero después al salir se interesó por el tema del marketing. Creo que esta pregunta nos la puede responder bastante mejor Marta. ¿Quién eres? ¿Quién es Marta? Pues esto no lo había preparado. Nada, soy una mujer de 25 años que soy de Ortigueira. Siempre digo que soy de Ortigueira, es de las primeras cosas que digo y que presumo. Siempre he tenido bastante tendencia artística. Entonces, pues en mi currículum pone que soy artista, o sea, diseñadora 4.0, claro, le doy un poco a todo y nada, sí, creo que está bastante resumido así a nivel currículum. Estoy de diseño de interiores, después hice el máster en marketing digital y ahora estoy trabajando en marketing en una constructora, así como que el círculo se cierra bastante. Vale, muy buena descripción. Y nada, vemos que la gente va comentando cosillas, así que iremos apuntando estas preguntas. Tengo colaboradores escondidos por aquí que me van a ayudar a ello. Y mientras, tú y yo, Marta, vamos a hablar ¿qué es diseño de interiores? Marta. A ver, lo que te comentaba antes es como que la definición que le doy a la gente cuando me pregunta qué es diseño de interiores, porque hay gente que todavía no lo tiene muy claro. De hecho, es como que la lucha constante que tenemos los diseñadores de interiores de que sin menospreciar ningún otro oficio, creen que nuestro trabajo consiste en poner cojines a sofás. Y en los 6 años que yo estuve en la Picasso no he puesto un cojín a un sofá, todo lo contrario. Entonces, creo que a lo largo de estos años, la definición más acertada que he encontrado es que el diseñador de interiores es como un arquitecto, pero que no podemos tocar ni la fachada ni la cubierta. Es decir, el resto de cosas podemos hacer cálculos, un montón de cosas que están implícitas en el diseño que al ojo del ser humano de a pie no son tan evidentes y que a lo largo de la carrera vas aprendiendo. Vale, genial. Para hacer un poco contraste con esta definición de diseño de interiores que me das ahora, ¿crees que cuando entraste a la carrera o incluso antes, tu concepto de diseño de interiores era diferente? Sí, a ver, antes de entrar a la carrera mi concepto de diseño de interiores era el concepto de los realities de televisión, de Reformas, el de los gemelos, los agentes inmobiliarios y demás, de vamos a tirarlo todo, va a haber un montón de problemas, pero va a quedar todo monísimo. Y nuestra mayor preocupación va a ser qué color combina mejor con cuál otro. Y la realidad es que cuando entras en la carrera pues te das cuenta de que no es así y también agradeces que no sea así, porque ya no es solo una cuestión de si tengo un don para diseñar para el diseño o no, es que te enseñan a herramientas para poder hacer los proyectos realidad, porque todos tenemos imaginación, aún la gente que dice que no es imaginativa, pero necesitamos las herramientas para que los proyectos puedan tomar tierra, y eso para mí es el diseño de interiores, ahora. Muy interesante. La verdad es que esa comparación, ¿no?, con la idea que tenemos de lo que vamos a estudiar antes y después cambia mucho. Es que al final son 4 años. ¿Quién lo diría? Claro, o sea, son 4, en mi caso 6, que fui un poquito dispersa. Claro. Le pillé cariño a la Picasso, pero sí. Pero a ver, yo creo que en todos los estudios que haces, ya no solo en diseño de interiores, en general, cuando entras con unas expectativas y cuando sales, yo creo que sales peor de lo que entraste a veces, en plan sales en pañales, porque en el medio de la carrera piensas que te vas a comer el mundo y cuando estás acabando la carrera dices, ¿y ahora dónde voy yo? Pero eso pasa en todo, entiendo. Muchas de esas preguntas son las que nos ha hecho el alumnado y nada, ¿qué te parece si empezamos con ellas? Perfecto. Perfecto, vale. Pues empezamos con las preguntas. Tengo aquí una caja
en la que tenemos las preguntas Muy bien, muy anotadas. creativo todo. Voy a coger una al azar. Y nada, allá vamos. La pregunta Nacho. Y dice así. ¿Cómo está el mercado laboral al salir? Vale, por lo que estoy mirando, esta pregunta es como que se repite un montón. Y claro, yo no soy ninguna experta como para decir cómo está el mercado laboral. El mercado Claro, laboral, yo creo que en general, ya no solo la disciplina de diseño interiores, está complicado. Lo que comentaba un poco contigo antes es que la ventaja que tiene el mercado laboral de diseño de interiores es que nuestros potenciales jefes nos une algo con ellos que es la pasión o la vocación por el diseño de interiores, porque hay muchas otras profesiones a las que te puedes dedicar con o sin vocación, puedes tener meros intereses económicos, pero yo creo que el diseño en general, el diseño de interiores en concreto, sí que tiene que haber cierta vocación, entonces ese vínculo con tu jefe, pues al final hace que las cosas sean mucho más llevaderas. ¿Cómo está el panorama? Pues jodido como todos, vas a empezar haciendo prácticas, con un salario de mierda. Es que justo está mi madre y me está... Nada, ya está, prometí que no iba a decir palabrotas. Con un salario muy bajo y trabajando muchas horas, pero la realidad es que si te gusta, pues es lo que hay. Y es que al final el diseño general, en la vida lo que tienes que demostrar es experiencia. Además te encuentras en un sector en el que seguramente tu jefe no haya estudiado lo que tú has estudiado porque es una carrera muy reciente. Entonces, a tu jefe le vas a tener que demostrar experiencia, acompañada de conocimientos. Entonces, creo que el futuro laboral pues es complicado, pero como todo en general. Yo creo que si algo te gusta, realmente no estás trabajando. Y que ahí está el éxito a nivel profesional. Claro. También es muy diferente igual hablar con alguien que acaba más o menos recientemente de salir de los estudios que alguien que igual tras 4, 5, 10 años tiene una visión y ya nos da un poco de pautas más concretas sobre ese mundo laboral. Pero bueno, tu punto de vista es fundamental para la gente que vea qué pasa. Claro, mi punto de vista, te lo comentaba antes en la prueba que hacíamos, que mi punto de vista es que en el diseño en general tú nunca dejas de aprender hasta que tú emprendes tu propio proyecto, te sientes partícipe de un proyecto global, no dejas de aprender, siempre estás aprendiendo constantemente pues cómo se gestiona un proyecto, cómo se trata con un cliente, las nuevas tendencias, congresos, o sea, estás en continuo aprendizaje. Entonces realmente al principio tú tienes que acabar demostrando esa experiencia y ganas, como en todo en general, supongo. Claro. Bueno, pues gracias por preguntar, Nacho, creo que te llamabas así, Nacho, ¿me lo confirma? Sí, Nacho. Vamos a por la segunda pregunta. Hay por aquí entre los papeles mezcladas algunas cosillas un poco random para dinamizar la entrevista. Ah, mira, es el caso. No es tampoco nada malo. ¿Cuál es tu canción favorita? Una canción que mismo puede servir para cerrar la entrevista. No tengo canción favorita, es que soy arrítmica, o sea, la parte artística musical se la llevó mi hermana, yo soy de la otra rama. No sé, me gusta toda la música en general pero no tengo una canción que digas tú, además que voy a quedar fatal porque mi cultura musical es nula, o sea que prefiero pasar palabra. Bueno, no pasa nada, hay mucha gente que se siente identificado con eso mismo, yo tampoco tengo una canción en concreto. Bueno, siguiente. Ah, mira, están tocando todas las preguntas dinamizadoras seguidas. Un libro, Marta, puede ser de diseño de interiores, por Enrique Arjona. El libro rojo de la publicidad, que descubrí cuando estaba estudiando marketing y me parece como que muy completo y a nivel diseño me parece la hostia. O sea, para hacerme la culta me quedo con ese. Oye, pues tomamos nota y si alguien quiere recomendar algún otro puede escribirlo en los comentarios. Siguiente pregunta. Esta pregunta es de Marta. No sé si habrá sido tú, Marta. Es posible. Sí, es posible. Pero, Y si es un poco jocosa, seguramente digo yo. ¿Tenéis enchufe porque el dire es de interiores? Sí, esa pregunta es mía y en realidad yo esta pregunta se la quería hacer a mi compañero Vicente. Pero bueno, creo que sí que tenemos cierto enchufe porque el dire es de interiores, en el sentido de que nos tiene como que más cariño. Pero bueno, es un enchufe así
Es un arma de doble filo, porque también levantamos un poquito de envidias a veces y así rocecillos. Yo personalmente, con el director de la escuela, siempre me llevé genial, casamos muy bien en carácter, entonces, y a lo mejor es porque soy de interiores, no lo sé. Ujú. Bueno, puede ser. Al final, eso es lo que comentábamos, llevarse bien con los profesores debería ser una tónica normal, aunque bueno, también son personas como tú y Mm. podéis no conectar y es eso, la vida misma. Al Sí, no final es conecté con todo, desde luego, pero como en toda la vida, obviamente. bien, siguiente pregunta. Pregunta Bea. Por lo general, según tu experiencia, ¿hay muchos alumnos que consiguen trabajo a través de las prácticas? Gracias, Bea. A ver, depende cómo consigas las prácticas. Normalmente la experiencia que yo he vivido desde cerca, o sea, yo me busqué las prácticas yo y no encontré salida laboral, pero yo ya sabía que no iba a encontrar salida laboral. O sea, hice las prácticas en un estudio de arquitectura Ujú. ciertamente conocido y fui a aprender. No era mi intención ponerme a trabajar. Por norma general, la gente que ha intentado trabajar después de las prácticas, la mayoría lo han conseguido un poco por lo que te digo. Al final, ¿quién no quiere a un veinteañero creativo, recién salido de la carrera, que aún por encima puede ajustarse a una beca y que le va a levantar un montón de trabajo porque está súper motivado? O sea que yo creo que en líneas generales, si lo haces bien, es muy fácil que efectivamente te quedes después en las prácticas. Depende de la situación de la empresa. Pues sí que es cierto que las escuelas suelen ofrecer prácticas ya un poco con vistas a eso. Ujú. ¿Recuerdas un poco ese proceso a la hora de elegir las prácticas, si la escuela te proporcionó esa lista de empresas o si a la hora de buscarla por tu cuenta también te ayudaban en esa búsqueda? Es En tu que la verdad, o sea, la verdad lo tengo un poco lejano y no lo recuerdo muy bien cómo fue, o sea, que no fue muy traumático. Entonces, igual te miento si te digo cómo es, porque también está el tema de que mi experiencia personal es que yo me las busqué por mi cuenta, porque, porque queríamos estudiar arquitectura y tal, y porque personalmente no me fiaba mucho de las prácticas, pero bueno, la realidad es que viví la experiencia de compañeros que sí que les salió muy bien la jugada, por así decirlo, Sí, y a lo mejor, o sea, sí que me fiaría de la escuela para tener las prácticas. claro, claro. Años y años con alumnado. Mm, Perdón, pregunta, hola Bea. Vicente, a tu Ah, entrevista también voy a llegar tarde. Perdón, ya podemos continuar. bien, bien. Pregunta, Bea. ¿Qué tal la experiencia en las prácticas? ¿Nos darías algún consejo en base a vuestras experiencias? Un poco por matizar la anterior pregunta. Claro, a ver, mi experiencia en las prácticas fue un poco diferente porque era un estudio de arquitectura, no todos hicieron las prácticas en un estudio de arquitectura, mis prácticas Ujú. eran más técnicas. A mí personalmente me parece que es de lo más enriquecedor de la carrera, independientemente de dónde las hagas, porque te enseña cuál es la realidad y te da un golpe de realidad. O sea, yo si pudiese hacer como en otras carreras, como puede ser en enfermería, que haces prácticas, o en turismo, que haces prácticas anuales, o sea, yo firmaría, porque te das cuenta de que te ponen los pies en la tierra, tomas tierra Sí, y ves totalmente. cómo es hablar con un cliente y ves cómo es tenerse que ajustar el proyecto para que lo apruebe el ayuntamiento y ves muchas cosas que en la escuela te las dicen y parece que te insisten y cuando te las dicen dices tú, qué Ujú. coñazo, sí, quiero sacarme este proyecto de delante y ya está. Pero cuando te encuentras con el proyecto real, con el cliente real y cuando ves a una persona que está luchando por eso porque le va al bolsillo, a Ujú. nosotros al final proyectos académicos no nos van al bolsillo, te das cuenta de muchas cosas y ganas muchísima perspectiva. Para mí son fundamentales y sí Ujú. que aprendes un montón, claro, aunque no Ya, quieras. Y, es fundamental. sí. Las prácticas, como comentan algún exalumno, como Ana, que nos dice que antes no había prácticas. Es una suerte lo que tenemos ahora y la verdad es que sí, por esa parte Mm. práctica que nos abre Sí, sobre muchos todo, campos. o sea, no por meterme en otras disciplinas, pero es que, o sea, no por menospreciar otras disciplinas, ni mucho menos, pero en el caso del diseño interior, lidiar con el cliente me parece que es el doble de complicado, porque es su casa, en la mayoría de ocasiones. Aunque sea un Claro. local o lo que sea, algo suyo. Y como que, o sea, hay que tratarlos con mucho mimo, con mucho cuidado, y eso también hay que aprenderlo. Y eso no te lo enseñan en la carrera, eso tienes que verlo por experiencia. Claro, totalmente. Bueno,
Pregunta Fernández, bueno, Javier Fernández creo que es su nombre de Instagram. ¿Es más artístico o técnico diseño de interiores en la Pablo A ver, Picasso? diseño de interiores en la Pablo Picasso, voy a hablar de diseño de interiores en la Pablo Picasso, para mí es más técnico que artístico. También es cierto que yo creo que peco de ser más artística que técnica, entonces a lo mejor sí que yo personalmente eché en falta en la parte artística, pero la realidad es que la parte técnica es la que realmente te ayuda después a llevar los proyectos adelante. O sea que, si bien al principio de la carrera fue como un poco decepcionante, en plan, yo quería ponerle cojines a sofás, finalmente la realidad es que sales, o sea, con la parte técnica sales mucho más formado. Y en ese sentido, también, te lo comentaba en la prueba anterior, eh, la mayoría de nuestros... José Fernández fue el que hizo la pregunta, perdón. Además es que... ¿sabes? Eh, eh, nada, decía, ya me acabo de perder el hilo por culpa de José. Nada. Bueno. Hablamos sobre lo artístico y lo técnico. Para mí hay algo muy determinante en la Pablo Picasso con respecto a diseño de interiores y con respecto a si es técnico o no, y es que el 90% del profesorado son arquitectos. Entonces eso cambia también mucho la carrera. Y por eso, o sea, sin duda es mucho más técnica que artística. Claro, totalmente. Bueno, continuamos con las preguntas que nos había dejado la gente a lo largo de la semana. Tenemos por aquí una de Ania, que dice así: ¿qué hiciste después de acabar la carrera? Rollo trabajo y tal. Te decía antes, después de acabar la carrera, bueno, me tomé un verano sabático. Y después me puse a trabajar de camarera porque no encontraba trabajo de lo mío. Eché currículos a Tutiplén, encontré trabajo, o sea, me contrataban en una empresa muy técnica, demasiado técnica para mí, y me echaba un poco para atrás estar haciendo despieces y mermar esa parte creativa que llevo conmigo desde siempre. Entonces, bueno, por derroteros de la vida, me metí a hacer el máster de marketing digital en la European Business Factory, que andaban por ahí algunos de la escuela, y ahora, pues como decía al principio, pues estoy encantada porque he conseguido como que cerrar el círculo. O sea, estoy en la parte de marketing, me parece fundamental para todas las ramas del diseño, y por encima una constructora, o sea, que no me he desligado de la parte de diseño de interiores y sigo como que un poco, sin ir a obra, estoy como que un poco con el día a día y me encanta. Eso es lo que hice al acabar la carrera. Esa es una de las cosas que a veces no nos damos cuenta cuando ni siquiera tenemos claro qué estudiar, que es un poco que aprendas lo que aprendas, muchas veces, si también estás ahí en movimiento, encuentras la manera de unirlos en el futuro. Lo que aprendes en Claro. diseño interior y lo que aprendes en marketing, lo juntas y bueno, tienes una manera diferente de comunicarte en ese ámbito. No, ya no solo eso, o sea, en diseño de interiores no solo aprendes diseño de interiores, aprendes diseño gráfico, aprendes, o sea, diseño, un diseño gráfico básico y depende de las inquietudes que tengas, obviamente, pero aprendes a gestionar un proyecto, aprendes a trabajar en equipo, o sea, aprendes a un montón de cosas que después puedes extrapolar a muchos aspectos de tu vida laboral, incluso personal. Bien, continuamos con una pregunta de Lara. ¿Encontrasteis trabajo rápidamente, un poco en tu experiencia personal o la de tus compañeros? Mira, mis Si te- compañeros de promoción que andan por ahí, tocando un poco las narices en los comentarios, pero yo los quiero mucho. Eh, en norma general, sí. O sea, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Al principio, pues todos tenemos que acostumbrarnos al sistema que está montado y tienes que hacer unas prácticas o una beca y son muchas horas y tal, pero merece la pena. En la actualidad, todos mis compañeros de promoción están trabajando en lo suyo, menos un par de ellos que se fueron por otros derroteros y están contentos y siguen con la ilusión del diseño de interiores, del gusto por... Son unos frikis y pues está genial. O sea como que, todos los artistas. a ver, qué rápido, quiero decir, no, obviamente no es como otra carrera, o sea, como otra carrera, como otro trabajo, pero es que en ninguna carrera encuentras trabajo así, ¿sí o no? Yo creo que eso es más cuestión de suerte, de esfuerzo y de oportunidades. O sea, Claro, es una pregunta muy amplia. Pero bueno, la claro. realidad es que mis compañeros están trabajando. Dice por ahí Chevy, que Vicente, que con la ilusión del primer día, y me lo creo, porque es un friki que me manda infografías cada 2 por 3 para enseñarme sus proyectos, el otro comparte en el grupo no sé cuánto, o sea,
ves que siguen trabajando y que siguen con la misma ilusión del primer día, y eso es genial. Y ahí está Jenny, que es la compañera que decía que se fue porque estaba un poco más quemada. Es muy interesante sería entrevistar a Jenny, la verdad. Da otra perspectiva. Bien, continuamos con las preguntas, ya quedan menos, pero no menos interesantes. Dice Antía, ¿cuál es tu trabajo soñado? Con respecto al diseño, o sea, qué complicado. Mi trabajo soñado es el de contacto con el cliente y asesorar al cliente tanto en diseño en general, ya no solo en diseño de interiores. Con mis estudios en marketing cogí como una perspectiva mucho más global, donde donde me parece fundamental incluir diseño de gráfico, diseño de producto, diseño de moda, todos los ámbitos del diseño. Y me gustaría ser mi trabajo soñado es dar las órdenes y estar en contacto con el cliente. Y tener curritos ahí que acaben de salir de la carrera y quieran trabajar para mí. Y sepan todo lo que yo no aprendí. Ese sería mi trabajo soñado, la verdad. Bueno, ya sabéis, alumnos de la Picasso. Ahí está Marta, tenéis su Instagram. Bien, siguiente papelito con pregunta dinamizadora. Una película que nos recomiendes, Marta. Puede ser cualquier tipo de película o serie. Joder, pues no sé. Y mira que veo un montón, pero no es que no me lo esperaba. Una serie, una película. Sí. No Hay sé. una serie en Netflix que se llama Abstract, muchos la conocerán, pero trata también Sí, la vi. sobre ilustración, fotografía, diseño gráfico y está muy interesante. Para hacerme la culta me la duda. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Igual ya en plan más en petit comité. Pero no, sí. Me gusta Abstract, me gusta. Es un tipo de contenido con el que disfruto. Totalmente. Vamos allá con otra pregunta. Nada, recuerdo a la gente que puede preguntar aquí en los comentarios. Intentaremos recopilar sus preguntas y dejarlas para el final, a menos que tengan que ver un poco con lo que estamos hablando. Dice Antía, ¿cuál fue el cambio o qué fue lo que más os impactó cuando entrasteis en la escuela? Gracias, Antía. Cuando entramos en la escuela. O sea, el primer año quizás lo que más me impactó fue que no nos dejásemos en un ordenador para nada. O sea, yo iba allí ya con... No, o sea, en diseño de interiores en concreto, no sé ahora, supongo que las cosas habrán cambiado mucho, pero sí que había una obsesión muy grande porque aprendíamos a dibujar a lápiz y para mí fue chocante, pero sí que es cierto que reconozco que después es muy enriquecedor porque cuando sabes resolver los problemas a mano, después en el ordenador es mucho más sencillo. Y quizás sea eso lo que más me impactó. Y después hablábamos antes, ya a nivel así un poco más friki, la distribución de la escuela, decías tú antes, la composición arquitectónica de la escuela, súper premiada, también me llamó mucho la atención. Y sí que me parece la hostia, pero me parece un poco difícil lo que comentábamos tú y yo antes, eso de hacer grupo, porque los espacios son un poco complicadetes. Claro. Por explico genial para ser diseñadora de interiores. Un vocabulario que posiblemente, al menos era una teoría, que la Pablo Picasso tenía esa dificultad de crear escuela, unión entre estudiantes, en gran parte por culpa de la estructura arquitectónica de la propia escuela, también de los horarios y la variación que hay cada 2 años, cada año, de que un horario es por la mañana, el siguiente estás por la tarde, por la mañana, y las disciplinas tampoco coinciden. Entonces, claro, o sea, que con falta en la escuela ese concepto de escuela de arte súper guay, donde todos nos empapamos de creatividad, que a lo mejor sí que hay en otras escuelas. Mi compañera también de carrera, Mariana, que anda por aquí, me comentaba que luego, por ejemplo, que ese ambiente sí que se percibe mucho más. En la escuela se percibe, pero más en petit comité, en pequeños grupos, porque como que tampoco se presta mucho el espacio para esas grandes congregaciones de creatividad. Entonces, en ese sentido sí que es un poco decepcionante a lo mejor, que cogido con pinzas lo decepcionante, que no haya esa creatividad por todos los poros de la escuela, y sí que lo achaco un poco
a la distribución de la escuela, a la propia arquitectura y a la distribución de horarios, de cómo este año estás por la tarde y te llevas con los de por la tarde, pero el año que viene estás por la mañana. Es como que un poco todo, que no tienes 2 horas sueltas, entonces vuelves, no sé. Ese es el motivo. También los de interiores somos... Y sí, pone por ahí Anabela, que el problema es que quitaron las asignaturas comunes. Y se perdió esa complicidad entre disciplinas, sí es cierto, que lo comentábamos antes nosotros también. Claro, y también eso es, bueno, por hablar de pasos en positivo hacia esa unión, el poner al final de la escuela unas mesas que antes no había, el intentar hacer esos espacios un poco más cómodos, la biblioteca, darle un toque de color. Incluso la propia cafetería, ¿no? Que es muy americanada. O sea, claro, yo como no he ido a la universidad, no sé cómo son las universidades, pero esa típica imagen americana de ¡ay, todos en la cafetería jugando al mus! Pues es que no puedo, o sea, el espacio es el que es también. Sí tienes unas vistas maravillosas, pero suscribo lo que dice Jenny por ahí, que nos mirábamos a los ojos a veces. Pues es cierto, porque vas como que no hay un punto de reunión en el que digas tú, vale, pues voy allí. No, en otros espacios sí que vas a un sitio y pues te sientas allí y ya vendrá quien venga. Quizás el punto de reunión así más guau era salir a fumar y no claro, es los que notable. fuman. Bueno, luego también es cierto que en la entrada igual se pueden poner unos banquitos por ahí en esos espacios muertos, en las esquinas. Sí, pero también estás en Galicia. Al final, si abusas mucho de los espacios exteriores, te puedes encontrar con que no los puedes usar mitad del año. Pero bueno. Sí. Pregunta aquí Marta. Creo que igual también Soy es yo. otra. Vale, guay. ¿Es verdad que sois los apestados de la Pablo Picasso? ¿O más bien sois Sí, vosotros que hacéis piña? no, yo creo que sí, que somos los apestados. O sea, no, a ver, yo creo que es un poco todo. Un poco lo que te comentábamos, también somos la parte más técnica de la escuela, entonces no se premia tanto nuestra creatividad, se premia más el esfuerzo a lo mejor a nivel técnico, entonces sí que estás mucho más así tú, porque necesitas entregar ese trabajo, o sea, todos tenemos proyectos, obviamente, pero como que estás más centrado en ti, en necesito resolver este problema, que no tanto con las vistas, o sea, miras abiertas, como pueden ser otros, de voy a buscar inspiración, voy a buscar creatividad, porque se te piden otro tipo de cosas. Y aparte el perfil en general es como que, no sé, como que el resto son más artistas y nosotros somos como que los normales. Y sabes, y nos odian por ser normales. Esas son nuestras teorías. Pero yo lo digo desde dentro. Me gustaría que esta pregunta también se le hicieses a Chevy y te la contestase, o algunos de los que están por aquí dejando comentarios, pues que también lo digan. Sí, Pero veo mucha más unión en el resto de disciplinas que en la nuestra. Y yo creo que es por esa parte técnica. Porque somos un pues poco snobs. esos misterios de la Picasso. Habrá que seguir preguntando a exalumnos para ver si llegamos al punto de encuentro. Dice aquí Mariana que en Lugo había mucha más unión entre disciplinas, pero sí que es verdad que si hubiésemos querido, podríamos haber hecho muchísimas más cosas en común. Sí, o sea, Eh, Mariana es la chica que te decía yo, o sea, que estudió conmigo ah, y, y hablábamos antes en la conversación tú y yo que sí que se nos han propuesto proyectos en conjunto y claro, que muchas veces somos nosotros mismos como que los que, o sea, como los que vamos en contra de esos proyectos, en plan, joder, tengo que diseñar un local comercial y en vez de ver la oportunidad genial de colaborar con alguien de gráfico porque te va a hacer la identidad corporativa y va a ser un trabajo súper enriquecedor, eh, a mí no me tocó hacer ese proyecto porque justo estaba de Erasmus, pero sí que algunos de mis compañeros estaban en plan, ahora me tengo que coordinar con esta persona que no conozco, mi objetivo es sacar el proyecto, no tanto hacer comunidad, y que a lo mejor sí que estoy de acuerdo con Mariana en que muchas veces es más cosa nuestra de, oye, a ser un poquito más abiertos de mira, y en ese sentido le tengo que reconocer al resto de disciplinas que al menos desde fuera se os ven mucho más accesibles y predispuestos a ese tipo de colaboraciones. bueno, también es cierto que igual tampoco ese trabajo en común pillaba al final del curso, igual en época de exámenes, y también yo recuerdo que Sí. por ahí hubo también un poco de reticencia en ese aspecto. Sin embargo, si fuera a principio de año o tuviéramos también más costumbre de trabajos colaborativos, no pasaría eso. Entiendo ambas partes.
lo que tú dices, si se te suma más trabajo y además con ese desajuste horario tienes que intentar compaginarlo con alguien, es un poco dolor de cabeza. Pero bueno, es eso. Bueno, o sea, creo que sería cuestión de también hablar con el alumnado y preguntar cómo eso podría hacerse de la forma más cómoda posible para todos. Que no sea tanto la imposición por parte del profesorado de vamos a uniros, que os tenéis que unir sí o sí, os guste o no, y aun por encima, o sea, yo ya te digo, como no viví en primera carne la experiencia, o sea, porque no sé cuáles fueron las exigencias, pero sí que no lo recibí como algo del todo amigable, sino más bien un hay que hacerlo y ya está. Y que a lo mejor sí que es algo que critico, que me han dicho que pusiera caldo a la escuela, no lo voy a hacer del todo, pero no, pero sí que es algo que critico que por lo menos en interiores noté mucho por parte del profesorado ese cierto aire de superioridad de porque lo digo yo y punto. Y que muchas veces si me explicas a lo mejor que oye, que realmente es enriquecedor para mí, intentas empatizar un poco y buscar estos puntos en común, pues sería mucho más útil. Que no lo vas a hacer y punto porque es importante, porque ellos también tienen que hacerlo y punto. ¿Sabes? Como que a veces tratarnos como niños pequeños y no darnos explicaciones más allá. Claro, un poco ese lado práctico, lo que comentabas, el dialogar un poco más con el alumnado. A mí, personalmente, anoto esto porque sí que es cierto que hay gente que interactúa con el profesorado y eso también crea un ambiente muy favorecedor. Al final son personas como tú, como yo, tienen sus días buenos, sus días malos y igual en esas conversaciones muchas veces se hablan de esta manera de solucionar este tipo de problemas, solo que claro, no se exponen luego a la clase o al público. Igual, Claro, pero claro, pero es que después yo tengo hablado a lo mejor temas de este tipo, de cómo motivar al alumnado en tutorías o en petit comité con algunos algunos de los profesores y, y mosquearme un poco, porque decirme, no, es que yo de verdad que tengo vocación y yo lo que quiero es que... porque después llegas a clase y no lo percibes. Dices, pero a ver, ¿qué vocación tienes tú? Si eres pues un cabrón, no tienes vocación. La realidad es que a lo mejor sí que la tienes, pero me falta esa parte. Ya te digo, estoy hablando de diseño de interiores, estoy hablando de a lo mejor esos perfiles más técnicos que son arquitectos de la vieja escuela y son un poco más obtusos en el sentido de ¿cómo es? No sé qué, con sangre mejor entra, ¿no? O algo así, o sea, como quien tienes que hacerlo y ya está, porque yo lo estudié así y me fue de puta madre, y entonces tú lo tienes que hacer también así. Pero sí que yo creo que se están... Sí, acabo de decir un taco, me acaban de poner por WhatsApp. Creo que los tiempos en general en la educación, o sea, y en la sociedad en general están cambiando y cada vez tendemos más a poner en valor la inteligencia emocional, la capacidad de empatía, o sea, y creo que en ese sentido, en diseño de interiores, en la Pablo Picasso, con el profesorado que me dio a mi clase, eso no se tiene tanto en valor porque son de la vieja escuela. Y que para una disciplina como es el diseño me parece fundamental ponerse en la piel del alumno, porque al final lo que le estás enseñando al alumno también de forma intrínseca es ponerte en la piel del futuro cliente, porque al final es un poco eso, y sí que eché en falta eso. Ahora, con perspectiva, ahora que sé lo que es la inteligencia emocional, en 18 años sabía lo que era el bosque y poco más. Totalmente. Nada, alumnos que estéis viendo esto, tomad nota, porque son cositas que poco a poco pueden hacer que la escuela vaya mucho mejor. Como todo puede ir mejor. Vale, momento random. Tenemos aquí diccionario, así que voy a abrir el diccionario en una página aleatoria y voy a leer la definición que salga. Si tiene que ver con diseño de interiores, puedes intentar enraizarlo por ahí. Si es algo súper complejo, pues nos quedamos con esa gran definición. Vale, allá. Perfecto. Enfermar. Contraer un enfermo. Enfermo de gripe. Causar enfermedad. Desagradar y disgustar. Esa es la palabra. Los diseñadores de interiores somos unos enfermos, efectivamente. Los diseñadores en general considero que somos unos enfermos. O sea, cuando trabajas o te dedicas a algo que te gusta, creo que llega a ser un poco enfermizo. De hecho, hay una imagen que compartí, o sea, la vi, además coincidió que estaba en la carrera,
Ujú. eran como que una ilustración de un edificio, no, o sea, de noche, todas las ventanas estaban apagadas y solo había una ventana encendida y ponía, aquí vive un diseñador. Eso es enfermizo, o sea, estar hasta las 3, 4 de la mañana con un proyecto es enfermizo, pero es una enfermedad, pues, no sé, sana, ¿no? Que sana con gusto no pica, dice, ¿no? Entonces, sí, me parece que el diseño, o sea, el mundo de la creatividad en general tiene que ser enfermizo, si no, no es sano. Claro. Pues muy bien hilado, Marta. Ahí estás a tope de creatividad. Continuamos con las preguntas. Dice Antía, ¿cómo son las clases y las dinámicas? A ver, es que mucho depende también del profesorado que te toque. O sea, cada clase depende fundamentalmente del profesor que la tengas, porque yo he repetido asignaturas con profesores diferentes y han sido asignaturas prácticamente diferentes, pese a tener el mismo programa. O sea, que es muy distinto. Y también Ujú. creo que es muy importante y muy trascendental como el, los compañeros que tengas y el rollo con, con los compañeros que tengas. Entonces, Totalmente. al final son clases muy reducidas de 20 personas en las que el profesor sí lleva la clase, pero al final es todo el grupo el que lleva la clase. Si todo el grupo estás súper motivado con una asignatura porque te encanta, todos estáis súper alineados con el profesor, la asignatura se hace súper amena y al contrario, si todo el grupo estáis ya súper quemados porque os llevan diciendo 3 años que es la peor asignatura de la carrera, el profesor es un coñazo y aún por encima súper estricto y no sé qué, pues ya la tónica general pues es complicada, pero como en todos lados, supongo. Lo Ujú, más destacable, que son clases muy reducidas, y ujú. eso es bueno para unas cosas y muy malo para otras, como por ejemplo para vaguear, pero viene bien. Claro, claro, intentar alternar entre esas dos cosas. Bueno, para ir finalizando un poco las preguntas del alumnado, luego podemos seguir charlando un poquillo más, según cómo vayamos viendo las puertas y así. Eh, Preguntan, ¿hubo algún profesor que te marcara, sea para bien, para mal, que Uf, forme parte mira, hubo un profesor, de cuyo nombre no me acuerdo, que me tuvo haciendo la carrera 6 años y me jodió literalmente la vida, la verdad. Así que sí, hubo un profesor que me marcó, pero no le quiero dar créditos ni méritos, que esta es mi entrevista y he venido a hablar de mi libro. No, sí, o sea, todos los profesores te marcan. Este en concreto me marcó algunas cosas incluso para bien, pero me dice Chevy que controle. Debe estar alguien por aquí filtrando. No, hombre. A ver, todos los profesores de alguna forma te marcan. Ujú. Y, y sí, ahí me quedo. Claro. Em, una cosa que habíamos comentado antes y no salió en las preguntas, igual también es interesante, el tema de Erasmus. Em, si lo recomiendas, bueno, primero, ¿lo disfrutaste? Claro, a ver, lo que te comentaba antes. Personalmente estoy un poco en contra de la dinámica que se toma en la Pablo Picasso para, bueno, en la Pablo Picasso no, en este tipo de enseñanzas a la hora de enfrentarse a los Erasmus. ¿Por qué? Porque te da la opción de hacerte el Erasmus el primer cuatrimestre de cuarto. Me parece el momento menos idóneo porque es como que el último sprint, la última adquisición de conocimientos para prepararte para, La para el proyecto especialidad, ¿no? final y para acabar. Y la otra opción que te plantean, que fue la que escogí yo, es el segundo cuatrimestre de tercero. ¿Qué Ujú, pasa? Que a nivel, o sea, me considero una persona suficientemente sociable como para llegar a un lugar desconocido y hacer amiguetes, pero sí que es cierto que a nivel social y a nivel emocional es un poco chocante llegar a una ciudad nueva, a una escuela nueva, con un grupo de personas nuevas en mitad de curso, porque claro, llegas en enero, la gente ya tiene sus grupitos hechos, ya sus grupos de trabajo, entonces yo si pudiese hacer algo por eso, cambiaría esa dinámica porque realmente considero que no es muy efectiva. ujú. Y con respecto a que aprendí, lo que te decía antes, cuando tú estás en diseño de interiores a Pablo Picasso es fundamentalmente técnico. Después yo me fui a Matosinhos, a Oporto, y allí era fundamentalmente artístico. Entonces, lo que aprendí fue a valorar la parte técnica, porque me di cuenta de que con la parte artística no eres capaz de llevar los proyectos a buen puerto. Ujú. Entonces, sí que disfruté mucho el Erasmus, a nivel creativo fue la leche, vi mucho más esa unidad que antes criticábamos,
pero eché mucho en falta esa parte de conocimiento que realmente valoro de la escuela, porque sí que te prepara mucho para el día de mañana. Yo a día de hoy, en el trabajo que desarrollo, estoy en contacto con gente de obra y reconozco que según qué conocimientos técnicos son fundamentales. Y en una escuela pues, como la que me tocó a mí, pues aprendes muchas otras cosas, pero no esa parte técnica que es fundamental, como decía. Qué guay. Pues sí, la verdad es que es un tema interesante el de Erasmus, que bueno, para otras entrevistas la gente puede indagar mucho más en ese tipo de experiencias o dudas que tenga. Y nada, por ir cerrando un poco todo esto, y por poner el tiempo a la entrevista de 1 hora para hacer un poco de control, ¿tienes algún mensaje final o reflexión / consejo que le puedas dar al alumnado de interiores? ¿El primero? Sí, o sea, en general, pero sobre todo al interiores, supongo, tomarse los proyectos más en serio. O sea, ojalá alguien cuando empecé la carrera me hubiese dicho, aunque me lo hubiesen dicho seguramente no hubiese hecho ni caso, pero ahora con perspectiva y no tanta, porque al final, o sea, acabé la carrera hace 2 años, me hubiese gustado mucho tomarme los proyectos mucho más en serio y con más en mente que el día de mañana podrían realmente hacerse realidad. Que creo que es algo en lo que no insiste mucho el profesorado. O sea, te cuentan proyectos, ahí es donde dejan alas a tu imaginación y a tu creatividad, pero no te ponen, ¿sabes? Eché en falta ver a ese cliente, ¿no? Y entonces tomármelo más en serio con respecto a presupuestos, por ejemplo. Nunca hemos manejado presupuestos en la carrera y la realidad es que cuando sales al mundo laboral, o sea, lo primero es un presupuesto. Entonces, mi consejo es tomarse las cosas como si las tuvieses que llevar a cabo y no decir, pues voy a hacer aquí una súper pasada. No, pies en la tierra y ¿cuánto cuesta eso? Aunque no te pidan el presupuesto, o sea, aunque no sea una exigencia de presupuesto la que te hacen en la carrera, sí que ayuda mucho a ser mucho más creativo, porque cuando eres creativo, o sea, cuando encuentras una idea estupenda, sin presupuesto, la creatividad es que sale por todos los poros y no cuando te dicen haz una rehabilitación de una vivienda unifamiliar para 4 personas y ya está, y tú montas ahí. Yo monté un cubo rosa que se partía, sí, pero ¿y el presupuesto? Entonces quizás sea mi consejo, no consejo morales. Bueno, pues que el alumnado tome nota y nada. Sí, es que se entera otra. Sí, 30 personas que han estado viendo toda esta hora la entrevista, así que... Les he pagado. Supongo que no todos serán de interiores, ¿no? De exalumnos, sí. No, supongo que no. De hecho, he visto por ahí algún curioso de mi perfil también. Bueno, pues nada, vamos cerrando la entrevista, Marta. En primer lugar, agradecerte tu colaboración. Eres la primera valiente en exponerte ante el alumnado de la Picasso. Puedo ir anunciando que tenemos más gente confirmada, pero nada, hoy nos quedamos con tu experiencia, con tus redes sociales, por si alguien quiere seguirte, Martita Pigari. Lo tengo cerrado, yo decido si me seguís o no, pero vale. Y nada, eso sería todo. Para cerrar esto de una manera un poquito creativa, vamos a leer una cita sobre consejos. Es muy breve. Vale, ¿me das un minuto? Vale, perfecto. Necesito hacer 2 cosas. La primera, vale. Agradecer a Ana, que fue la que me metió a mí en este volado, porque por encima hoy está de cumpleaños. Y es una chica increíble que conocí gracias a la Picasso, que cuando yo entré, o sea, cuando yo estaba en la escuela, ella estaba haciendo fotografía, ahora casualmente está haciendo diseño de interiores, o sea, diseño gráfico, y hoy está de cumple. No sé si lo he dicho ya, lo tenía en la mente. Entonces, pues nada, felicito desde aquí. Y después a los geniales amigos que me he quedado de la carrera, que tenemos un grupo que se llama Indoor Design, súper creativos, recurrentes nosotros, también mandarles mis mejores deseos desde aquí. Y haría alguna broma, pero no soy ya nada graciosa. Y recomendarle a todo el mundo que se vea la entrevista de Vicente, me encanta llamarle Vicente, lo llamamos Chevy, pero Vicente es mucho mejor, y porque seguramente esté genial, además es un crack, y él sí que puede, considero que puede
transmitir muy bien lo que es la experiencia laboral del diseñador de interiores, porque es un currante de los pies a la cabeza y nada, todo eso. Bueno, pues cuanto más puntos de vista diferentes tengamos, también más posibilidades tiene el alumnado de coger un referente o algún tip que le sirva para llevarlo mejor. Como comentaba, para cerrar esto, nada, voy a leer aquí una cita sobre la palabra consejo. Es muy breve, a ver qué os parece. Creo que va bastante relacionado con estas Picasso Talks y con lo que nos ha dicho Marta. Es de Luis Potats. Dice: más vale un consejo que 10 avisos, pero más vale una ayuda que 10 consejos. Y nada, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Marta. Nada, muchas gracias a ti y enhorabuena por esta iniciativa. Me parece... A ver, fallos del directo. Me parece muy guay que después de salir de la escuela sigas con este tipo de iniciativas y te deseo lo mejor. Bueno, a ti y el equipo que te acompañe, si es que te acompaña alguien, y si no también. Y nada, que da gusto, la verdad, ver cómo la gente sigue haciendo cosas porque realmente es por vocación. Y eso, que enhorabuena. Vale, pues muchas gracias y recordad, Picasso no estuvo aquí, pero tú sí. Gracias, Marta. Cortamos la entrevista. Hasta luego. Chao. Chao.